Y los pobres, los más pobres, los pequeños de él, se convierten en indicador para dimensionar si una sociedad es justa o injusta. Si una sociedad es ética o antiética. Jeremías tiene un mensaje bien interesante, a ver ustedes que son más biblistas que yo, que hace a un rey hijo de David, ¿no? Los reyes son hijos de David, ¿no? No es conocerme a mí, hacer justicia y defender el derecho de los pobres. No es conocerme a mí, hacer justicia y defender el derecho de los pobres. Y si uno aplica sistémicamente al conjunto de la sociedad, no es una sociedad justa, no es una sociedad que puede declarar su afirmación confesional en el cumplimiento de la justicia y la defensa de los derechos de los pobres. O sea, ¿cómo calificamos a una sociedad justa o injusta? ¿En términos de la cantidad de miembros cristianos o evangélicos que hay, o en términos de ética? ¿O en términos de su dimensión y de su desarrollo ético? Jeremías dice, es eso lo que implica conocerme. Y en ese sentido que nosotros tenemos en la Biblia, no son esas definiciones, pero sí son las expresiones de esa dimensión social que lamentablemente no es suficientemente trabajado en nuestras iglesias evangélicas. Y nosotros podríamos ver ahí, en esa dimensión social del pecado y de la ética pública, incluso que esa ética pública, que siendo el ejercicio del poder para la administración de los bienes y los intereses públicos, también se expresa en los diversos niveles institucionales que conforman la sociedad. Cuando nosotros nos planteamos construir una ética pública, no solamente estamos hablando en términos restringidos a la ética que tiene que ver con el Estado, y por lo tanto trabajar en los términos de corrupción en los niveles de Estado, sino que también tiene que ser trabajado en todas las dimensiones y en todos los niveles donde los seres humanos tenemos ejercicio de relaciones comunitarias, públicas, y donde los seres humanos ejercemos y tenemos posibilidad de ejercer también el poder. Y la escritura, solamente para darles un ejemplo bien concreto, y ustedes me imagino lo tienen muy más presente que yo, el Señor quiere balanzas justas. ¿Se acuerdan? El Señor quiere balanzas justas. Bueno, ¿y qué implica tener balanzas justas? Permítame que haga mi exégesis, mi propia interpretación. Bueno, yo puedo encontrar ahí una simbolización de la actividad económica, pues. Yo voy a comprar, porque para sobrevivir tengo que comprar y tengo que hacer intercambios comerciales, ¿no? Pero el Señor le dice a uno, tú que eres un actor del intercambio económico, del intercambio comercial, ejerce justicia, ejerce balanzas justas. Y cuando una empresa me cobra a mí más de lo debido, y cuando una empresa trata de sacar ventajas bajo ciertas normas, ¿no?, o reguleadas, conquistadas en el lobby congresal, ¿es un problema de ética pública o no? ¿Es un problema de corrupción o no, Mario? Corrupción. Ese es un dato que yo les planteo, y en ese sentido el tema de la corrupción y el tema del poder, para poder centrarme en este asunto, tiene que ver con un hecho, con una condición de justicia, y tiene que ver con una condición de derecho. Totalmente de acuerdo con Marco cuando sostiene que la corrupción no la tenemos que ver sino ligada a los derechos humanos, ¿no? Y si uno quiere tener una noción evangélica, una noción bíblica evangélica, no por evangélico, sino por la configuración mental que nosotros nos construimos desde el Evangelio,
Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de una sociedad y de una situación que afecta derechos, que destruye derechos, que elimina y que excluye derechos. Y finalmente son los menos favorecidos, los más débiles, los más marginalizados, los que pierden en este proceso de corrupción, ¿no? En el Nuevo Testamento también encontramos algo semejante. Encontramos una situación en la que precisamente Jesús hace una reinvención de los mandamientos. Cuando le preguntan sobre cuáles son los mandamientos que hay que cumplir, en una forma inesperada, Jesús incorpora un concepto que no se esperaba: no defraudes. No defraudes. ¿Cuáles son los mandamientos? 10 mandamientos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Jesús incorpora: no defraudes. O sea, no corrompas. La corrupción está en el concepto de Jesús, digo yo, en este sentido, ¿no? Incorporado también en esa perspectiva. Y para ir más rápido, el poder es malo, el poder corrompe, el poder es corrupto, y por lo tanto la política es mala, la política es corruptora. Yo creo, hermanos, que en ese sentido podemos encontrar 4 aspectos, si lo digo rápido, para que nosotros tengamos posibilidad de ubicarnos en relación a una ética del poder y desde el punto de vista evangélico bíblico. En primer lugar, la Biblia, no definiendo el poder, sin embargo, hace un reconocimiento, porque reconoce a la sociedad humana, no es aparte de la sociedad humana, de que el poder es la fuerza ordenadora de la sociedad. O sea, donde hay una sociedad, hay relaciones de poder, y mediante esas relaciones de poder, nosotros regulamos nuestra convivencia. Y el poder está dentro del mandato cultural de Dios. O sea, el poder no es malo, es el mandato cultural de Dios para que nosotros convivamos y construyamos la comunidad humana. Ese es un elemento fundamental que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, desde la perspectiva del Evangelio y de las Escrituras, el poder no es dominio, el poder es servicio. Incluso el rey, y se acuerdan ustedes que el rey en el Antiguo Testamento, el rey no está impuesto para dominar, sino para servir. Y ese es el problema del pecado, es el problema de la regularización del poder, en que el poder se convierte en un instrumento de dominio y de deshumanización. Pero en la perspectiva evangélica y bíblica, el poder es un instrumento de servicio. Por eso es que el rey, cuando es un rey que realmente cumple su misión, cuando trae felicidad a su pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la comunidad disfruta del bienestar. Y cuando es juzgado el rey, y cuando es juzgada la nación, cuando hay pobres. Es decir, cuando el rey y cuando el poder no ejerce esa capacidad de servicio. Y en tercer lugar, el poder es un instrumento para implantar la justicia y el derecho, como hemos señalado.